Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar siempre el canal y todos los videos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar una de las actividades ilegales que utilizaba la guerrilla previo y durante el conflicto armado. Como saben, el FMLN estaba compuesto por 5 organizaciones guerrilleras. No todas aplicaban la misma estrategia, pero tenían una línea muy parecida al final de cuentas. Algunos secuestros fueron realizados por facciones específicas como el ERP o las FPL. En la mayoría de veces tenían motivaciones plenamente económicas por la necesidad de dinero para armarse, para financiarse en el resto de actividades clandestinas. Es decir, para continuar su lucha, recurrían a este tipo de delitos. Estos hechos causaron un gran impacto en la clase empresarial salvadoreña y también afectaron la percepción internacional sobre el conflicto y directamente sobre la guerrilla. Para marzo de 1977 se acercaban las elecciones presidenciales y la polarización política se agudizaba. El PCN, partido oficialista, postulaba al general Carlos Humberto Romero, respaldado por el alto mando militar. La oposición aglutinaba en la Unión Nacional Opositora 1, representada en el coronel retirado Ernesto Claramont como candidato. La oposición sospechaba que habría un fuerte fraude para el 72, lo cual elevaba la tensión en el país. En este contexto político, la oligarquía económica estaba representada por las familias como los Poma, los Dueño, Regalado, Gil, entre muchos otros apellidos. Todos estos de larga data en la historia salvadoreña. Estos eran percibidos como aliados de los gobiernos militares que apoyaban estos fraudes y la represión. Todo porque muchos de estos empresarios eran muy cercanos al gobierno y financiaban indirectamente a sectores políticos. Por lo tanto, se convirtieron en objetivos políticos para grupos como el ERP, que buscaban desestabilizar el sistema a través de estas acciones directas. En el caso puntual del empresario Roberto Poma, tenía 2 intereses, primero político y luego económico. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, supo del arresto de algunos de sus militantes, 2 de ellos de su dirigencia, eran Ana Guadalupe Martínez y Roberto Mario Jiménez. Ambos eran miembros activos del ERP y habían sido capturados por las autoridades salvadoreñas en el 76. Entonces, los guerrilleros querían canjear a Poma por la liberación de estos 2 militantes, además de exigir un rescate económico de $2.4 millones. Sí, de dólares. El gobierno, como responsable de la política, accedió a liberar a Martínez y Jiménez, proporcionándoles vuelos para Madrid y luego para Argelia, ya que este país solía recibir militantes revolucionarios de Latinoamérica durante la Guerra Fría. Así se cumplía la primera parte del trato y las autoridades habían cumplido. Para el 77, Roberto Poma, además de ser un empresario influyente, también ocupaba el cargo de presidente del Instituto Salvadoreño del Turismo. Estaba directamente involucrado con el gobierno. Algunos detalles de lo ocurrido fueron revelados por Arquímedes Antonio Cañas, un excomandante del ERP, incluso añadió esto como parte de su libro Sueños y lágrimas de un guerrillero, aunque no se pueda tomar al pie de la letra o como la verdad absoluta, pero es su versión de los hechos. A esta acción contra Roberto Poma le llamaron Operación Roma. Los altos mandos del ERP dieron la orden directa y la idea había surgido incluso antes de que arrestaran a sus compañeros María y Marcelo. Por lo tanto, el guerrillero Jonás, Jorge Meléndez, a él le asignaron la parte operativa y a Mariana, Ana Sonia Medina, miembro de la Dirección Nacional, se encargó de recolectar información sobre Poma. Meditaron mucho el plan y seleccionaron a sujetos fuertes, rápido. Mariana chequeó la casa, las rutas que usaba Poma, cómo se movilizaba, amistades, costumbres, muchas cosas de su vida personal. Rodrigo, otro miembro de la Dirección Nacional, seleccionó el lugar donde se pondría el retén. Poma vivía en la parte alta de la colonia Escalón. Generalmente utilizaba un carro grande marca Toyota acompañado de guardaespaldas. Los miembros del ERP detectaron que 20 minutos antes de que se saliera de su casa, un vehículo recorría los alrededores de esta para identificar personas extrañas. Los guerrilleros prestaron mucha atención a que Poma era un hombre joven y muy fuerte, alto, corpulento, que se preocupaba bastante por mantenerse en buen estado físico. Practicaba karate, era un excelente motorista y andaba siempre armado y con guardaespaldas. Y estos mismos eran hombres especializados de la Guardia Nacional. Los miembros del ERP pasaron varios meses siguiéndole los pasos a Poma, incluso vigilando con binoculares desde las zonas altas del volcán de San Salvador hasta la casa del empresario. Ya todo preparado, juntaron un grupo de 12 hombres
3 de ellos tenían la parte más delicada de la emboscada, ya que tenían que capturar ileso a Roberto Poma y se preocupaban porque él siempre andaba armado y no podían imaginar cuál sería el comportamiento en ese momento. Aunque ellos también iban armados, no era el objetivo un enfrentamiento, aunque iba a suceder. Llegado el momento, los 2 principales captores simularon que cortaban grama en un sitio cerca de la carretera. Otros hombres se disfrazaron de inspectores de electricidad, otros debían colocar un auto detrás del vehículo. Esto se decidió para que no pudieran maniobrar, retroceder y huir. Cuando tenían todo montado, varios minutos después apareció el auto en el que viajaba Poma, lo dejaron pasar e iniciaron el operativo. En el momento que habían determinado, hicieron disparos de advertencia en contra del vehículo, pero Roberto Poma, sin pensarlo, él y su gente respondieron de la misma manera. Pero 2 sujetos ya estaban estratégicamente ubicados para poder apresarlo. Pero se dice que incluso 2 guardaespaldas de Poma fallecieron durante este operativo. Los 2 captores lograron meterse a su carro y a la fuerza lo metieron a otro vehículo, pero esto se volvió una riña, una pelea intensa, ya que Poma era muy fuerte y se resistía a todo esto, nunca dejó de combatirlos. Entonces intentaron someterlo y lo golpearon con el mango de una subametralladora y según el relato de estos mismos guerrilleros, el arma se disparó por accidente e hirió al sujeto. Y por esto sí, lógicamente se quedó quieto y ya no opuso más resistencia. Pudieron ponerle las esposas y una venda en los ojos. Luego llevaron a Poma a un sitio donde estaba Joaquín Villalobos y Rodrigo. Y les explicaron que el hombre estaba herido y más tarde entregaron una nota a Otto René Rodríguez, uno de los dirigentes del grupo Poma. La nota decía que Roberto estaba en manos del ERP y les daban instrucciones a los familiares de cómo iban a proceder. 4 días después de haber secuestrado a Roberto Poma, Joaquín Villalobos, a quien llamaban Atilio, uno de los principales dirigentes del ERP, entró en una casa de seguridad y dijo a todos: Roberto Poma murió. Lo curioso es que todos aseguraban que la herida no era de mucha gravedad, ni estaba en una zona en la que ponía en peligro su vida. Al ya no estar vivo, teóricamente no se podía hacer ya el negocio, pero ante esta situación, Villalobos les dijo que la Dirección Nacional del ERP había decidido seguir adelante con las negociaciones por Poma, aunque violaban e iban en contra absolutamente de todos los principios y de las cosas que ellos supuestamente creían. Mentirían absolutamente en todo, mientras pensaban recibir el dinero, que era lo único que les importaba, y ya habían recibido el beneficio del canje de sus compañeros. Algunas fuentes dicen que sí, la familia entregó una fuerte cantidad de dinero en colones, aunque la mayoría asegura que no fue así porque las familias víctimas de estas situaciones trataban de evitar pagos directos para no incentivar más secuestros, pero sí estaban en negociaciones con el ERP para lograr la supuesta liberación de Roberto. Según fuentes históricas, el cadáver fue hallado en una casa situada frente al mirador de los Planes de Renderos. Este sitio era utilizado como casa de seguridad por el ERP. Fue encontrado el 4 de febrero del 77, pero se confirmaba lesiones fatales. El lugar fue informado por personas vinculadas a la guerrilla y algunos capturados en investigaciones posteriores. También hubo colaboración de algunos otros grupos de inteligencia que seguían la pista derivada de este hecho. La familia fue notificada y pudo reconocerlo tras la recuperación del cuerpo, pero las autoridades dijeron que no tenía una sola lesión y todo apuntaba a que deliberadamente lo habían ejecutado. Se presumía que no era una cuestión accidental. Entonces se formuló la hipótesis que el ERP nunca quiso liberarlo, más bien siempre buscó sacar el dinero, liberar a sus compañeros, pero ellos no lo dejarían en libertad. Otros análisis posteriores sugieren que ante la gravedad de la situación y el riesgo de ser descubiertos, los miembros del ERP pudieron haber ejecutado a Poma deliberadamente para evitar dejarlo como testigo y que pudiera darles pistas de todos los implicados y que los pudieran identificar y posteriormente capturar. Esa fue la línea de investigación y la más fuerte. Tras la firma de los acuerdos de paz de 1992, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía general en el 93. Esta ley protegía de persecución penal a todos los actores del conflicto, tanto guerrilleros como militares. El acuerdo se cerró. Incluida una parte de costo político fue no procesar judicialmente a los líderes de ambos bandos, incluyendo casos emblemáticos como el asesinato de Roberto Poma. Muchos de los excomandantes del ERP pasaron a ocupar cargos públicos y a integrarse a la vida política del país como parte del FMLN.
El secuestro y asesinato de Roberto Poma no solo representó una tragedia personal para una familia de empresarios salvadoreños, sino también una herida profunda en la historia nacional. El ERP, al ejecutar esta acción delictiva, violenta, bajo la bandera de lucha popular, se colocó en el mismo terreno moral que decían combatir, es decir, la crueldad, la impunidad, la represión, falta de justicia, un montón de cosas, un desprecio por la vida del ser humano. El hecho de que jamás hayan enfrentado la justicia por este crimen y que algunos de sus autores hayan sido luego premiados con cargos públicos deja en evidencia cómo la posguerra salvadoreña cimentó su paz sobre el olvido y la injusticia, no sobre la verdad. Nada justifica sus acciones desleales de este y muchos otros casos en contra de personas que quedaron en el olvido. Poma es de los que más se recuerda porque era parte de la política y un fuerte empresario de un apellido de renombre, pero cientos, podrían ser miles, de estas situaciones más o menos parecidas que quedaron sin justicia y en el olvido. Todo en nombre de una causa ideológica. Al hacerlo, el ERP no liberó ni buscaba liberar al pueblo, lo traicionó desde sus inicios y las muertes hablan por ello. Ese es un recuento del caso de Roberto Poma. Puede dejar su comentario, sus valoraciones. Se le agradece mucho siempre apoyar este canal y los videos y nos vemos hasta la próxima. Chao.